Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Los saludamos acá desde su iglesia, Iglesia Ministerial Casa de David. Hace mucha calor, ¿verdad? Pásense la lengüita. Está salado, ¿no? Está salado el día, diríamos, ¿no? Si nos la vemos un poco. Damos gracias al Señor, damos la bienvenida a nuestros hermanos también que nos ven vía internet o que nos van a ver después cuando se les envíe los videos. Es un honor y un privilegio, como digo siempre, estar en este lugar. Y así como es un honor y un privilegio, también es una gran responsabilidad poder compartir la palabra. No hace mucho tiempo habíamos hablado sobre la sal, ¿verdad? Sobre que nosotros tenemos que salar. Ustedes saben que yo siempre también veo algunos videos por internet y quiero entender lo que muchas veces la gente predica, y había escuchado mucho sobre los pactos de sal, que tiran sal y... Entonces, voy a ver la sal desde otro punto de vista, ¿no? Y vamos a ver qué es un pacto de sal y a qué se refieren cuando hablan pacto de sal, para que cuando ustedes escuchen por internet sobre pactos de sal y que hay que tirar sal acá y sal allá, entiendan escrituralmente si es correctamente lo que están hablando o no corresponde mucho a lo que han cambiado de repente algunas cosas, ¿sí? Primeramente, la sal, el pacto de sal. En Medio Oriente saben de que sucede lo siguiente. Dos personas, actualmente, ¿no? Yo, por ejemplo, voy donde Joshua, ¿no? Y le digo, Joshua, vendeme 300 ovejas. Te voy a pagar de 100 y de acá a un mes te pago de las otras 200. Joshua no le va a importar que yo agarre y le firme un papel. A él no le sirve en Medio Oriente el papel firmado. Pero si yo agarro una bolsa de sal, él me da una bolsa de sal y la mezclamos, es un pacto que no se rompe, y sabe el hombre, en este caso Joshua, que yo le voy a pagar, y si a mí me llegara a pasar algo en este mes, me pasara un camión por encima, sufriera un accidente y mi hijo mayor cumplirá el trato que yo hice con Joshua. ¿Se entiende? Es decir, el pacto de sal que se realiza en Medio Oriente es algo que, a pesar de los años transcurridos, es un pacto irrompible, es un pacto permanente, es un pacto que no se quiebra. Es un pacto que dignifica a los hombres. Es un pacto que significa lealtad. ¿Amén? Amén. Hablando y dicho esto, vamos a la escritura, que es la que nos va a hablar. La palabra en el libro de San Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 13. Muchos lo conocen. Ahí tienen Biblias, amados, los que nos visitan, tienen Biblias ahí, agarren con toda confianza, por favor, es justamente para eso, las Biblias que están ahí, pueden buscarlo ahí y leer, que realmente diga en el papel, dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora vamos un ratito a Marcos, unos hojitas más atrás. Capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, dice Jesús. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Amén? Amén. Bien. Habíamos dicho que la sal es leal, la sal es buena. Y cuando dice que la sal es buena, justamente está hablando de esa lealtad. Ahora, ustedes han visto que los médicos dicen, la sal es mala. Pero Jesús, ¿qué dice? La sal es buena. Yo dice, bueno, total, ¿es buena o mala? ¿A quién le creo? ¿A mi médico o a Jesús? Bueno, déjeme decirle que la sal que nosotros consumimos ahora es cloruro de sodio. Y el cloro y el sodio son dos venenos. ¿Sí? Ahora, algunos le ponen sodio para evitar el bocio, el yodo para evitar el bocio, ¿no? Y otros le incluyen fósforo, ¿no? Para
poder balancear los venenos. Pero la sal de la cual habla Cristo es de esa época. La sal de esa época era pura. Contenía 84 elementos químicos, que es nuestra propia composición química. Y la cual muchos de nosotros ahora carecemos. Dicen, ay, no tengo potasio. Ay, tomemos zinc. Nos falta manganeso. Eso estaba dentro de la sal. Aún médicamente era utilizado en 1400 usos, tenía la sal dentro de lo que era la época antigua. Ahora nosotros, ¿para qué lo usamos? Una pizquita de sal para la ensalada, una cucharita de sal para el arroz, ¿verdad? Es decir, lo hemos vuelto un sazonador. Sin embargo, en los pueblos antiguos, la sal tenía muchas propiedades y era por eso también que tenía valor. Era valiosa la sal. Es más, cuando hablamos de salario, ustedes han dicho, no voy a cobrar mi salario. Ustedes dicen, no, los que trabajan independientemente dicen, tengo que cobrar mi salario. ¿De dónde viene esa palabra salario? Porque justamente en la época romana, los romanos pagaban a la gente con sal, era dinero. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la sal y de lo que Dios nos está queriendo decir que nosotros tenemos que ser sal de la tierra, es que nosotros tenemos que hacer ese pacto perpetuo con Cristo. Es decir, tenemos que permanecer leales a Él. Brit Melai, pacto perpetuo. Brit Melai es en hebreo. ¿Y qué significa pacto perpetuo? Dios, ¿qué hizo con Cristo? Un pacto perpetuo. Cristo, ¿qué hace con nosotros? Un pacto perpetuo. Nosotros no hacemos pactos con Dios. Es el mayor el que hace pacto con el menor. Muchas veces yo escucho que digan, hermano, hago un pacto con Dios. Yo no me puedo atrever a hacer un pacto con Dios porque yo no estoy a la magnitud de Dios. Un pacto se hace entre iguales, nunca entre un inferior a un mayor. Salvo que el mayor quiera hacer un pacto contigo. Por ejemplo, si usted es un gran programador de computadora, usted nunca va a pretender ir a hablar con, qué sé yo, con estos grandes de la computación, con Google, ¿no? No, yo vengo a hacer un pacto con usted, un trato. Dígame, ¿y usted quién es? Te hacen así, te sacan, pero así, de los dos bracitos, te levantan unos gorilas negros, ¡pum!, para afuera. Pero si Google ve tu trabajo y ve lo que estás logrando por internet, ¿qué hacen? Ellos mismos te vienen a buscar. Y te dicen, mire, yo quiero comprar su programa. Yo quiero trabajar con usted. Me dejo entender, exactamente igual hace Dios. Por sus hechos se los conoceréis, dice muchas veces la palabra. ¿Sí? Bien, pero ¿de dónde nace esto del pacto de sal también dentro de la Biblia? ¿Existe el pacto de sal? Sí existe el pacto de sal. Solamente en dos partes de la Biblia se habla del pacto de sal como tal. Vamos al libro de Números, por favor. Si me acompañan, los que tienen su Biblia ahí. Libro de Números. ¿Ya lo tienen? Números, capítulo 18, versículo 19. Fíjense dónde está el pacto de sal. Dice, ¿ya la tienen? Ayúdales. Libro de Números, cuarto libro del Pentateuco. ¿Sí? ¿Están ahí? Bien. Capítulo 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, escuchen bien, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Primera cosa. ¿De qué está hablando? Está hablando justamente de que el diezmo le pertenece al sacerdote, o sea, cómo iba a ser mantenido y cómo la tribu de Leví iba a ser iba a mantener el sacerdocio
eterno de Jehová. Un pacto de sal, pacto perpetuo es esto a ti. Y si ahora nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, más atrás, búsquenlo por la página 350 más o menos, a ver. Sí, por ahí está más o menos Crónicas. Si no van a encontrar Primera de Crónicas, más o menos por la página 300. Vamos. Segunda de Crónicas 13:5. Dice así: entonces vino el profeta Semaías a Roboam, a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de... estoy leyendo 12, no, 13:5, perdón. Ya me parecía algo raro. ¿Qué estoy leyendo yo? Perdón, acá está. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Cristo llega a la tierra por este pacto de sal con David. Porque acuérdense que después que David muere, durante todos los reinados de los hijos de los hijos de los hijos de David, es decir, sus descendientes, muchos adoraron a Baal. Fueron 3 o 4 los únicos que fueron fieles al Señor. El resto pecó. Pero como Dios había hecho un pacto de sal, un pacto con David, entonces él no rompió su promesa. Y de ahí que tenemos que de los descendientes de David es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Porque él había hecho un pacto con él. ¿Sí? Bien. Por eso que nosotros cuando hablamos de la sal estamos hablando de lealtad. ¿Pero qué es lealtad? Lealtad nos lleva a que tú puedes confiar en el otro fielmente. Lealtad también se traduce como fe. En Medio Oriente cuenta una historia que habían hecho una revolución, unos individuos, y uno de ellos había sido sentenciado a muerte. Entonces este hombre va al rey y le dice: Señor mío, mire, yo voy a morir. Lo único que le pido es que me dé una semana para ir a ver a mi vieja, despedirme de ella. Yo voy a volver y usted me va a matar. Entonces el hombre le dice: bueno, está bien, pero tú tienes que dejarme a alguien en tu reemplazo por si no vuelves. Entonces él va donde su amigo y le dice: ¿te puedes quedar? Yo me quedo. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días. Al 5.º día le llama a los cuidantes de la cárcel y le dicen: ¿cómo anda el reemplazo? ¿No? Anda lo más bien, anda silbando por la cárcel, cantando. ¿Y está inapetente? No, ¿sabes? Nos come hasta las uñas de los pies el tipo, o sea que ni el apetito ha perdido. Llegó el 6.º día y le pregunta el rey: ¿y comió? Igual que siempre. El tipo estaba confiado. Llega el 7.º día, le bajan la horca, le están poniendo la soga al cuello y el tipo, como Pancho por su casa diríamos, muy tranquilo. Cuando le acomodan, sienten el galope de un caballo que empieza a gritar: ¡paren, paren! Era el amigo que llegaba. Se bajó del caballo y le dice: Señor, ya me despedí de mi madre, cumple tu sentencia. Al ver tal lealtad, al ver tal fidelidad, el rey perdonó la vida a los dos.
Lo mismo hizo Jesucristo por nosotros. Y lo mismo hace cada vez que nosotros nos mandamos la parte. Y cuando Dios extiende su mano, dice, para, yo estoy llegando. No me lo toques. Yo tengo un pacto de sangre con Él. Yo tengo un pacto de sal con Él. Hazme a mí lo que quieras. No toques a mi hijo. Amén. 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 ¿Está usted ahí? ¿Sí? ¿Está usted ahí? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Porque si vamos a la palabra, yo quiero que usted entienda que la palabra lealtad viene de un verbo que se llama emuna, que es lealtad. Y de esta deriva una otra palabra que es humán. Y humán tiene que ver con ser artesano. Un artesano es una persona que constantemente practica y hace las cosas. Es una persona que cambia, que moldea, que jamás un artesano hace lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Es un creativo. Y va inventando y creando nuevas cosas, y a eso nos llamó el Señor, a ser creativos. La sal en la época antigua, cuando habla el libro de Marcos, que dice será hollada y tirada, es porque antes en las épocas antiguas, Cristo se está refiriendo a que la sal era recibida en recipientes grandes de piedra, unos cuadrados, unas formas cilíndricas, donde la sal era tirada e iba siendo sacada. Pero ¿qué pasaba? La gente baldeaba los costados y siempre filtraba agua abajo. Entonces, cuando la gente llegaba al fondo, esa sal ya no servía. Esa sal ya no servía, ya había perdido sus valores. Entonces esa era la sal que después era tirada afuera en el camino para ser pisada y hollada. Ahora yo digo, muchas veces nosotros tenemos la sal de Cristo en nuestras vidas, pero no la renovamos, sino que esperamos llegar al fondo de nuestras vidas, al precipicio de nuestros caminos. Cuando ya estamos con la horca, recién buscamos. Ojo, no vaya a ser que quedemos ahorcados. No permitamos que nuestro espíritu esté lánguido, que nuestro espíritu llegue a momentos de angustia por no poderse comunicar con Dios, por no estar con Él, porque ¿saben qué? No vaya a ser que vengamos a ser desechados. Pablo decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo venga a ser desechado de esta gracia. Recuerden que el cristianismo es un camino. Amén. Es un camino que hay que transitar. No es que ya soy salvo, mas a todo aquel que creyó y lo recibió, le dio la potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Es decir, que es un camino, es un proceso donde tú vas a ir siendo cambiado y moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Pero eso se logra con la perseverancia, con la constancia, con el seguir al Señor. Amén. La sal era utilizada como preservador para defendernos. Era como una defensa la sal. Donde había una herida, un poquito de sal, eras curado. Era garantía y era protección. No solamente a nivel físico, sino a nivel económico. Los que guardaban sal eran los más millonarios, eran los ricos de la época. Entonces, por eso es que Dios y Jesús habla a sus discípulos y habla al pueblo de Israel con el sentido de la sal. Ustedes son sal de la tierra. La palabra también en Colosenses dice que vuestras palabras sean como sal. ¿Qué está queriendo decir cuando nos dicen Colosenses? Vuestras palabras sean como sal. Es decir, que lo que nosotros hablemos sea puro, sea real, sea transparente, Amén. sea lo que Dios quiere que digamos
y no hablemos, como decimos acá, por boca de ganso. Porque dijo el pastor, no, yo no dije nada. Lo que dice la palabra de Dios. Amén. 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 Vamos al libro de Levíticos. Y con esto creo que vamos a terminar. Libro de Levíticos, por favor. Hoy ya nos fuimos al Pentateuco, si se dieron cuenta. ¿Sí? Libro de Levíticos. Tercer libro de la Biblia. Capítulo 2, versículo 11. Fíjense. ¿Ya lo tienen por ahí? Amén. Capítulo 2, versículo 11. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Habíamos hablado de las ofrendas, ¿verdad? La palabra dice que la ofrenda iba con sal. ¿Por qué iba con sal? Porque la sal tenía la cualidad de preservar la ofrenda. Ahora dice, no me pongas cosa leudada en tu ofrenda, no me pongas miel en tu ofrenda. ¿Por qué Dios nos dice y a qué nos está queriendo indicar? Lo que leuda la masa son unos hongos y se infla la masa. La miel, donde hay miel, ¿qué cosa hay? Moscas. Sí, yo me acuerdo que, no sé si en Ecuador, acá está el hermano, había unas cositas así que se jalaban, ¿no? Se colgaba en las puertas ahí en los ranchos y venían las moscas y eso estaba con miel. ¿Y qué pasaba? Atrapaba las moscas ahí. Después se sacaba eso y se tiraba, ¿no? En el campo donde hay mucha mosca, se coloca eso, ¿no? Se estira así, es como un cartuchito, ¿no? Y la mosca. Es decir, cosa corrupta. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque en nuestras iglesias, lamentablemente, se ofrece mucha levadura y mucha miel. Se agrandan las cosas. Se endulza la palabra. La palabra es la palabra. El pecado es pecado. Yo no puedo pretender con decir, no, ese pecado es no, ese pecado es pecado. Yo no puedo pretender usar una parte de la Biblia y agrandarla más allá de lo que corresponde. Como habíamos hablado el año pasado, ¿no? Sobre la prosperidad, ¿no? Todos que hablan de la prosperidad, trae tu auto, trae esto, aquello, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Vienen los profetas, ¿no? Y Dios va a bendecir. Yo no he visto en ninguna iglesia, en ninguna parte de la Escritura, que venga un hermano. Yo le voy a pedir a algún hermano que nos vea ahí en Ecuador, que nos vea en Colombia, que nos vea en México, que nos vea en Estados Unidos. Que algún pastor me diga en qué parte de la Biblia dice que los profetas predicaban prosperidad. Los profetas eran para llamar al arrepentimiento al pueblo que había pecado. No era para predicar prosperidad. No, discúlpenme, yo no encuentro eso. Y la miel, endulzar la palabra no sirve. Usted ha visto a Jesús decirle, ay, pobres fariseos, mis hijos, pobrecitos, parecen sepulcritos blanqueados. ¿Y usted le ha escuchado decir así? ¿Qué dice? Arrepentíos, sepulcros blanqueados, sinvergüenzas, que diezman el comino y el ajenjo y no dan de comer a sus padres. ¿Ustedes creen que Jesús hablaba, ay, arrepentíos, hermanos? No, Jesús no hablaba así. Imagínense para que le escuchen 5,000 en una montaña. Voz de trompeta, ¿verdad? Ahí no había parlantes Panasonic, Sony, no sé. ¿Cuál es el otro más grande que hay? No sé. A ver, ¿algún parlante acá hay músicos? Landline. ¿No? Ahí, unos parlantotes, punch. No había eso. Bien, amados. Entonces ahora pensemos.
somos sal de la tierra. Cuando se hablaba de sal de la tierra y se hablaba de sal, hablábamos de estabilidad y permanencia. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios o con los hombres, se convierte en un pacto de sal. Cuando tú haces las cosas sin intención maligna y cuando no buscas un bien malintencionado, un bien oculto, ese es un pacto de sal. Yo muchas veces les he dicho a mis hijos, hijos, en mi época tú decías, mañana te pago y mañana pagabas. Tu palabra valía. Eso era pacto de sal. Hoy nosotros hacemos pacto con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros. Pero ¿cómo sería nuestro pacto con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos exige Él? Primero, fidelidad. Segundo, santidad. Ausencia de malicia. Porque ¿saben qué? Nosotros fuimos creados bajo sal. Yo me lamo, estoy transpirando. Y usted va a notar que acá hay sal. La sangre tiene sal. Nuestro compuesto de cloruro de sodio, de sal en nuestro cuerpo, es 2/3 menor que la del mar. Un pacto con Dios. Un pacto donde haya integridad. Donde ambos honremos nuestro trato. Un pacto de permanencia. Donde jamás podamos separarnos de Dios. Y aunque muchas veces nos separamos de Él, Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que tú vuelvas. Un pacto de pureza. Un pacto donde nosotros no cambiemos por lo que dice el hombre. Porque la sal, ustedes saben, que no cambia su composición química. Por eso es pura. Un pacto donde sea duradero. ¿Por qué? Porque la sal preserva. La sal es un elemento químico que por ningún motivo permite que las cosas se corrompan. Y el pacto que nosotros tenemos que valorarlo. Porque la sal tenía un alto valor. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer el valor de la salvación de Cristo. No menospreciemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese es un pacto de sal. Porque como les dije, nuestra sangre tiene sal. Y Cristo derramó como sal su sangre por nosotros. Permanezcamos en Él. Amén. Amén. Oremos. Padre, sabemos que somos indignos, Señor, ante tu presencia. Pero hoy queremos, Señor, que nos permitas renovar nuestro pacto contigo. Sabemos, Señor, que a veces andamos por lugares que no tenemos que andar, decimos cosas que no tenemos que decir, actuamos de formas que no tenemos que actuar, Señor. Y perdemos esa sal que tú nos diste. Padre amado, perdónanos. Hoy queremos renovar nuestro pacto contigo. Llena nuestro recipiente de tu sangre preciosa, de tu sal divina, y manténnos firmes y leales a ti. Que no miremos ni a izquierda ni a derecha, sino siempre nuestra mirada esté puesta en ti, nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de todo cuanto existe.
Gracias, papá, te damos. Esta semana, Señor, te pido que bendigas las vidas de nuestros hermanos, de aquellos que nos están mirando por internet, de aquellos que nos van a ver por YouTube. Bendícelos, Señor. Que esta palabra toque sus corazones, los llene y que puedan renovar nuevamente ese pacto contigo. Un pacto de sal, permanente, leal, puro, estable. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.